Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar reparando esta estufa Liliana que de pronto dejó de funcionar. Les voy a mostrar cuál fue el problema, cómo solucionarlo. Es una reparación bastante sencilla, no necesitan ser expertos para llevarla adelante y bastante económica. Además te comento que si con esta información no puedes reparar tu estufa porque algún otro componente se dañó, voy a estar subiendo otro video donde vamos a estar analizando a fondo la placa fuente de esta estufa. Vamos a ver componente por componente cuáles son los problemas que puede presentar, cómo probarlos y cómo encontrar la falla. Si te interesa incluso aprender un poco más sobre fuentes conmutadas, puedes suscribirte para enterarte cuando suba el video, si no también voy a estar poniéndolo por acá arriba cuando esté listo. Bueno, vamos entonces ahora al taller a desarmar y comenzar a reparar. Acá ya la abrí, ya estuve revisando que llegue la alimentación, está llegando correctamente. Esto tiene un sistema acá abajo que tiene que estar apretado este botón para que la estufa funcione, para que no, en caso de caídas no vaya a provocar un incendio. Pero bueno, la alimentación está llegando bien hasta la plaqueta. Tiene dos plaquetas, acá lo que sería la fuente y los relés para comandar la parte del calefactor. Y después otra plaquetita que es la de control. Lo que estuve mirando es acá en la plaqueta, me fijé el integrado que tiene, por dónde se alimenta, para ver cuáles de estos pines son la alimentación. Entonces vine acá a chequear, son estos dos primeros pines los que tienen que alimentar y no está saliendo voltaje por acá. Entonces ahora voy a abrir esta plaqueta y voy a sacar esta plaqueta y voy a revisar, seguramente hay algún problema acá en la fuente. Bueno, acá ya tengo la plaqueta afuera, tengo la serie para alimentarla, todavía está apagada, y acá le soldé algunos puntitos para revisar las tensiones. Entonces la voy a alimentar y vamos a chequear en continuidad, en voltaje de continua, si tengo acá tensión en la salida. Debería tener en estos dos pines voltaje y no hay. Entonces lo que voy a hacer ahora es revisar en alterna desde la entrada. Acá dejé fijo el neutro para chequear. Tenemos voltaje, de acá pasa por el fusible. Vamos a chequear si el fusible está bien. Está bien. Sigue por acá la bobinita. Vamos a ver que esté llegando al puente rectificador. ¿Sí? Están llegando los 220 al puente rectificador. Vamos a ver del otro lado del puente. Deberíamos tener unos 300. Vamos en continua. Chequeamos del otro lado del puente. Tengo los 300 volts. Estos son voltaje de pico. Hasta acá sabemos que está bien, toda la parte del circuito de protección está bien, el rectificador está bien. Tenemos que continuar con la otra parte. Entonces vamos a empezar por chequear este diodo, que a veces suele traer problemas. Este diodito que tenemos acá, voy a chequear, y después estos dos capacitores también. Continuidad, esto está apagado. Totalmente en corto. ¿Sí? Bueno, lo voy a sacar.
Acá lo tenemos. Claramente está en corto. Encontramos el culpable. ¿Sí? Lo voy a reemplazar y vamos a probar de nuevo. Acá ya tengo el reemplazo. No conseguí exactamente el mismo. El otro era de 2 A 60 volt. Este es de 5 A 200 volt. Es más grande. Pero bueno, no había del otro. Así que voy a reemplazar con este, que igual va a andar bien porque soporta tranquilamente lo que el otro soportaba. Antes de ponerlo vamos a ver cómo debe medir. Acá en inversa no marca nada, no tiene continuidad. Y en directa, positivo o negativo, marca 292. Así funciona el diodo, o sea, sí marca el diodo cuando está correcto, cuando funciona bien. Así que bueno, vamos a ponerlo. Si lo van a reemplazar, ojo con la polaridad, ¿no? Ya coloqué la alimentación nuevamente. Tengo acá puesta la serie por las dudas que haya algún corte en la fuente, no quemar nada más, que se prenda la lámpara. Tengo acá colocados los dos pines donde sale la alimentación para la otra plaquetita de control. Coloqué estos dos cablecitos para poder medir directamente ahí, no correr el riesgo de estar cortocircuitando. Así que bueno, vamos a aumentar y vamos a medir. Acá debería haber voltaje, no sé cuánto, pero debería haber voltaje. Ahí tenemos, 4,76. Se ve que se alimenta con 5 volts la otra plaquetita. Ahí tenemos. Voltaje estable, perfecto. Listo, ya está funcionando la fuente. La voy a colocar para probar todo el conjunto. Ya está la placa conectada nuevamente. Las conexiones son simples. De acá tenemos los dos cables que vienen de la alimentación. El neutro de la línea. El neutro pasa por acá y viene acá a el primer terminal. La línea pasa por este fusible, este protector térmico, viene al medio de la llave y sale por acá a ACL. Esta llave está pintada realmente porque fíjense que está puenteada, tiene un 1 y un 2, sea donde sea que esté puesta, siempre va a alimentar de la misma forma acá. Después, el siguiente cable es este que viene acá, que alimenta al calefactor este, y el otro cable que alimenta otra parte del calefactor, debe ser para como la segunda potencia. Y además está este otro cablecito que va para abajo, va para lo que es la base, que es el que hace mover el motorcito, el swing. Es un vivo porque el neutro lo toma de la entrada. Por último tenemos este, que es el NTC, el sensor de temperatura. Ojo que este no va acá en la placa, sino que va en la otra de control. Acá tiene dos saliditas que dicen fan, donde cabría esto, pero no. Esto no va acá, lo van a quemar. Estos son dos fans que claramente no se utilizan en esta placa, serán para otro modelo. Este va en la plaquita de control, donde va este cable también. Así que ahora conectamos la otra y armamos todo. Vamos a probar antes de tornillar. Ya la conecté en directo, no en la serie, porque por el consumo que tiene las lamparitas van a prenderse si no. Vamos a ver qué pasa. Bueno, como verán no pasa nada,
Pero el tema ¿cuál es? Recuerden que acá abajo tiene este botoncito que es para evitar que la estufa funcione cuando está caída como ahora. Entonces para que funcione va a haber que apretarlo. Lo que voy a hacer ahora es pegarle una cinta para poder probarlo. Bueno, ahora sí, ya está con la cinta. Cuando energice acá debería prender. Ahí vamos. Está en 21. Vamos a tirar. Lo que voy a hacer ahora es medir el consumo para ver qué tan eficiente es. Acá la tengo conectada con el amperímetro. Vamos a ver qué consumo tiene. Arrancó con 3, ahora está bajando 2,40, 2,30. Está tirando calor. Se está esterilizando en 2.04. Sí, 2.03, 2.02. Consumo ronda los 2 amperes. La verdad que es bastante bajo para un calefactor. Tira buen calor. Estaría consumiendo, acá nosotros tenemos 220, así que estará consumiendo unos 450 watts. Me parece un consumo bastante razonable. Así que bueno, listo. Reparado, controlado. Espero que les haya gustado el video, que les sirva. Si les rompió la puedan reparar. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.